el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Estamos conversando con el economista Ivanhoe N.G. Cortiñas. Así sí, ¿verdad? Ivanhoe N.G. Cortiñas. Me crié. Descendencia china, ¿verdad? Sí, mi papá era chino y mi mamá dominicana. Correcto. Sí. Bueno, hay algunas cosas, preguntas que se le quedaron a usted luego de que hicimos la pausa. Prometió contestarla. Hay una pregunta en el aire de Wilton Mercedes. Y entonces, luego le damos la oportunidad a Antonio Garavito para que le pregunte también. Adelante. Sí, fíjese, con relación a la pregunta de Wilton, que tiene que ver con la estimación que hace el gobierno de cómo va a crecer la economía en este año 2024, que estiman ellos estará rondando el 5%. Y más que es un año electoral. Correcto. Fíjese, este es un gobierno que no pega una. ¿Por qué digo que no pega una? El año 2023, ellos dijeron que la economía iba a crecer en 4.5%. Meses después, redujeron la estimación y lo pusieron en 4.25. Tampoco lo pegaron. Meses después, la redujeron a 4%. Tampoco pegaron, la redujeron a 3%. Tampoco pegaron, finalmente la redujeron a 3% y tampoco pegaron. La economía desde el 2023 terminó cerrando entre 2.3 y 2.4%. Entonces, en un precedente tan inmediato como es el año 2023, porque apenas hacen 2 semanas y algo que ha transcurrido, que un gobierno no pegue una en materia económica, no tiene uno por qué pensar que en el año 2024 la van a pegar. Yo creo que también se van a quemar en el año 2024, que no van a pegar, que en el año 2024 la economía no va a crecer en alrededor de un 5%, peor aún en un año electoral. Porque los precedentes que hay en la República Dominicana en cuanto al el desempeño económico en el año electoral, resulta que en las últimas 6 elecciones que ha habido en el país, de esas 6, en el año electoral, el resultado económico es más malo que en el año anterior. ¿A qué se debe? Bueno, porque por la falta de institucionalidad, o más que falta, la debilidad institucional. Hay fugas. Se producen fugas, ¿cómo no? Salidas de capitales. Hay mayor nivel de incertidumbre, de nerviosismo en los agentes económicos. Los agentes económicos terminan frenando sus decisiones de invertir, y obviamente eso hace que el desempeño económico en el año electoral sea más malo que el año anterior. Como les decía, hay 6 procesos electorales que soportan, que evidencian lo que esta afirmación que le estoy presentando, razón por la cual me lleva a mí a pensar que en el año 2024 no creo que la economía termine creciendo en esos niveles, 4.5, 5%. Yo pienso que es hacia la baja, que van a tener que reestimar ese dato, y al final la economía todavía es muy temprano, faltan 11 meses, ni siquiera el primer mes ha concluido, pero yo apuesto a que la economía no va a crecer ni siquiera cerca del 4.5% en este año 2024, ante un gobierno que no sabe lo que está haciendo, que vive equivocándose, que es un incumplidor y que destina, de cada 100 pesos que gasta el gobierno, destina apenas 13 pesos en gasto de capital, vale decir inversión pública. Y la inversión pública junto con la inversión privada son las únicas que garantizan un buen desempeño económico, un buen crecimiento, una generación de empleo y estabilidad de precios. Antonio Garavito, adelante. Licenciado, usted ha descrito un clima tétrico, parece una película de terror, todo lo que está descrito de la economía dominicana. Sin embargo, los números que dan los organismos internacionales en reducción de desempleo, en proyección de crecimiento, la CEPAL que está diciendo que vamos a crecer 4 puntos y pico, lo mismo ha dicho el Banco Mundial, y el gobierno obviamente también lo ha dicho. Pero quisiera saber cuál es su valoración del desempeño del gobierno en la gestión de la crisis post-pandemia provocada
por la pandemia y por las dos guerras que se han producido en Medio Oriente, en Europa, específicamente Ucrania contra Rusia y ahora más recientemente el tema del conflicto bélico que se está dando entre Israel y la Franja de Gaza. ¿Cuál es su valoración del desempeño y cómo valora, para que pueda hacerlo de manera integral también, la gestión de gobierno en la recuperación de la economía y su gestión específicamente en el área del turismo? Tres cosas. Lo primero que debo decir es que aunque los organismos internacionales tienen credibilidad en sentido general, más que eso, lo importante son los resultados oficiales, las cifras oficiales en el ámbito económico que ofrece el propio gobierno dominicano. Es el gobierno que dice que en el año 2023 el desempeño económico rondará alrededor del 2.4%. 2.4% es una cifra pírrica, tímida, peor no puede ser. Excusa que le interrumpa, ¿y esa no es más o menos la media de América Latina? No, mire, la media dominicana, porque mal de mucho... La media del entorno internacional, no, porque hay factores externos que han incidido. Es que mal de mucho consuelo de tonto. ¿Cuál es la media de crecimiento dominicano? 5%. Si usted sí, crece... pero en circunstancias especiales. Bueno, le estoy diciendo... La media dominicana, porque usted habló de la media latinoamericana. Sí, la media latinoamericana en el año 2023, ¿de cuánto fue? Sí, ahora voy. Mire, más que la media latinoamericana, ¿seremos nosotros conocedores en detalle de la economía de Bolivia, de Ecuador, de Uruguay o de cualquier otro país latinoamericano? Nosotros somos conocedores de la realidad dominicana. Pero te acaba de decir que los organismos internacionales tienen credibilidad y son ellos los que miden el desempeño de todos los países y dan los pronósticos. No, eso no es preciso. Y hacen las proyecciones. No, las proyecciones y las mediciones lo hacen los organismos locales. Y los organismos locales le proveen las informaciones internas a esos organismos internacionales y ellos hacen sus cálculos a partir de esas informaciones. Pero las informaciones se originan en el país. Es el primer punto. El segundo punto, este gobierno se caracteriza por ser un gobierno mitológico, que vive creando mitos para que la población dominicana le crea. Fíjese, el tema de estas crisis internacionales, como las que ha mencionado, de la guerra, del COVID y de los problemas internacionales que le ha acontecido al mundo, que ciertamente han acontecido, el gobierno lo que ha hecho es que lo ha magnificado. Y de ahí el mito, y de ahí esta expresión de que es un gobierno mitológico, que vive construyendo medias verdades o mentiras. Entonces, ¿a qué se debe esta situación? Bueno, de que ellos han magnificado el impacto de la crisis, y si usted suma todas esas mini crisis que han acontecido en el mundo, la magnitud de esa crisis es de alrededor de un 8% del tamaño de la economía, vale decir alrededor del 8% del PIB. ¿Usted sabe de cuánto fue el impacto económico de la crisis bancaria del año 2003 que se generó en el gobierno del PRD y que ahora es PRM? Y que heredó Leonel Fernández y el equipo económico que ayudó a Leonel Fernández a detener y a superar la crisis bancaria del año 2003 y que tuvo consecuencias por varios años de entre 15 y un 20% del PIB, es decir, del tamaño de la economía. Como usted puede ver, si lo comparamos el 15 con el 8 es el doble, y si lo comparamos con el 20 más del doble. Por lo tanto, una sola crisis que le tocó a Leonel Fernández administrar fue el doble o más de las de ahora, de la sumatoria de las mini crisis locales. En consecuencia, yo puedo afirmar aquí, sin riesgo a la equivocación, que están magnificando el tamaño de la crisis, el impacto de la crisis. Y lo tercero, que fueron 3 puntos que usted abordó, también el gobierno sigue siendo mitológico porque ha magnificado el tema del turismo. Y han dicho que el turismo ha roto récord en la República. ¿Es mentira lo de los 10 millones? Sí, es mentira. Mire por qué. ¿Y cómo usted demuestra eso? Se lo explico ahora. Las mismas cifras porque oficiales. Eso no lo ha contradicho nadie. Sí. Claro que sí. Sí, uno que más sabe de turismo en el país, que es el señor Elis
Pérez. Eli Pérez habló concerniente a eso. Como economista me he referido varias veces al tema, pero le voy a ofrecer el dato. Mira, es cierto que han dicho que aquí han llegado 10 millones, pero ¿10 millones de qué? ¿10 millones de turistas? No. De ahí el mito. Aquí lo que vinieron fue 7.8 millones de turistas. ¿Por qué no son 10 y son 7.8? Porque ellos lo que han hecho, que le han sumado a esos 7.8 los cruceristas que son visitantes. Pero luego ellos ya ratificaron eso. Los cruceristas, para los radioescucha, no son turistas. Porque para ser turista, tiene que durar por lo menos una noche durmiendo o bailando o disfrutando en el país donde usted llega. Pernoctar. Pernoctar es la palabra correcta. Pero como aquí nos están escuchando mucha gente y tal vez pernoctar no la podrá entender mucha gente, es mejor decir o durmiendo o bailando o comiendo o bebiendo o disfrutando. Para usted llegar a la categoría de turista viniendo de otro país, de otra localidad, entonces tiene que cumplir con ese requisito. Y resulta que esos 2.2 millones que completan los 10 millones que le estoy diciendo, lo que son el crucerista. Y eso, que no hemos querido ser más estrictos con eso, porque si yo le agrego otro punto, todavía invalido más esto de que aquí vinieron 10 millones de turistas. Usted sabe que de esos 2.2 millones que llegaron aquí, de los 7.8 millones de turistas que llegaron aquí, alrededor de casi 1 millón son dominicanos que viven en Italia, que viven en España, que viven en Puerto Rico. Bueno, pero no son residentes. Bueno, sí, por eso le compro el argumento. No son residentes. Pero espérese. Por eso le compro el argumento de que son 7.8. Fíjese que no descalifica el 7.8. Soy yo que le estoy dando el dato. Yo estoy diciendo que si yo fuera más estricto, pudiera hasta cuestionar el 7.8, pero yo se lo dejo. Mire, David Collado, el ministro de Turismo de la República Dominicana, en su discurso en el primer crucero en la historia de este país que llegó a Cabo Rojo de Pedernales, estableció la división y puso eso claro. Y dijo que con los cruceristas, que esos sí fueron cruceristas, los que vinieron en el primer crucero a Cabo Rojo de la provincia de Pedernales, se completaban los 10 millones de turistas. Ahí vinieron 2,000 y pico también. Eso indica que al final las cosas se aclararon. Qué bueno. Esos turistas, o cruceristas, perdón, tuvieron el día entero aquí en la República Dominicana, sobre todo en la provincia de Pedernales. Se desmontaron, caminaron, gastaron, disfrutaron, comieron, bebieron, aunque no se dio la condición especial que usted plantea de la pernotación, que es dormir en un hotel, en la playa, donde quiera. Hasta en un parque. Donde se sientan bien. Sí. No se dio esa condición, pero él hizo la división, fue honesto. Y por vía de consecuencia, yo que decía eso mismo que usted, finalmente terminé comprándole la idea. Pero usted sabe de que sí vinieron al país. El mismo día que el ministro de Turismo dijo lo que usted ha dicho, y es cierto lo que usted ha dicho, que él dijo eso, el presidente de la República, chequeé los periódicos, dijo que eran 10 millones de turistas. El presidente de la República. Dice Eli Pérez, busqué... Es que él no es del área turística. Bueno, busqué el Twitter. Es el presidente de la República, el hombre mejor informado. Sí. Hoy es la plataforma digital X. Dice, todos los que llegan al país por cualquier vía son visitantes. Turistas son solo aquellos que pernotan. El mismo ministro Collado lo ha explicado. El objetivo señalado una vez por el presidente Medina no se ha logrado aún. Están por adelante, mayoría de comunicadores se confunden. Sí, mira, yo estoy contento con que el ministro de Turismo se haya sumado a los que hemos estado explicando que cruceristas no son turistas. Me parece bien que él se haya sumado a quienes hemos venido. Yo tengo un año más diciéndolo. Licenciado. Como también puedo afirmar aquí que en el año 2018 la tasa de ocupación hotelera fue de 78%. ¿Y usted sabe de cuánto fue la tasa de ocupación hotelera en el año 2023? 78%. Bueno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es cierto que se ha roto récord.
Y en otro ámbito, Entonces, saliendo Estamos en un proceso de recuperación todavía. Saliendo un poco del turismo. Entonces estamos en un mito. Y lo de la recuperación, también ese es otro mito. Eso es turismo. ¿Es otro mito? Sí, porque esto es turismo de venganza. No es tal Explique ese concepto. ¿Cómo es turismo de Bueno, venganza? sí, la población mundial estaba presa durante casi un año, le dieron libertad y todo el mundo salió, el que podía, ¿no? Salió del país en calidad de turistas. O qué dominicano que cuando estuvo preso por el asunto de confinamiento, ¿no? Me refiero, haciendo una figura literaria. Enclaustrado. Obviamente, exactamente. Estuvo confinado por el tema del cierre, por la pandemia, justificado, ¿no? No lo estoy criticando. Muchos de nosotros, el que menos podía, después que le dieron la libertad, cogió un colmado y se tomó una cerveza. Eso se llama consumo de venganza, para desquitársela. Sí, pero a otros países no hubo tanto flujo. ¿Cómo no? Porque fíjate, Cuando se revisan claro, los indicadores de otros países del área, por supuesto, que son la competencia nuestra. No del área, del mundo. El turismo creció en el mundo. La República Dominicana no es una excepción. Por eso es que consumo de turismo de venganza. ¿Qué inversión? Pero los organismos internacionales, la Organización Internacional de Turismo felicitó al gobierno dominicano. Y eso está en todos los medios. No, sí, porque el país tuvo. Entonces eso fue. El presidente fue osado esa vez y abrió. Lo que yo he turismo. dicho aquí, Oiga, lo repito. El mundo conoció es que la Organización Internacional del Turismo felicitó al gobierno dominicano. Y entonces eso fue solo marketing del gobierno. No, fíjate, lo de la felicitación lo leí y yo no digo que lo que haya pasado en turismo sea malo. Lo que estoy diciendo es que es un mito decir que aquí vinieron, como tuvieron meses diciendo que vinieron 10 millones de turistas. Eso no es cierto. Como tampoco es un mito, como tampoco es Digamos verdad. que vinieron 10 millones de visitantes. Exacto, ahí sí. Totalmente de acuerdo. Señora Ivanhoe, ya Para que buscar un estamos punto medio. en términos, ya vamos a entrar un poco en política, porque usted también es un dirigente político, ¿no? Sí. Y entendemos y vemos las pretensiones de Leonel Fernández de llegar a ser nueva vez presidente de la República. ¿Y usted qué sería parte de su equipo económico para ayudar? Gracias por nombrarme. Sí, no, obviamente lo que está a la vista no necesita espejuelos. No hagamos los suecos aquí. Este endeudamiento público que hay ahora mismo, que según el gobierno actual en estos 4 años ha tomado sobre los 35 o 36 mil millones de dólares, que esto aminora la capacidad de lo que son los gobiernos, tanto de él, si se queda, o de quien le vaya a suceder como presidente de la República, para tener un mejor manejo de inversión pública también a lo que es la República Dominicana. ¿Ustedes qué están irvanando para poder enfrentar esa situación que vive el país sobre el endeudamiento público? Mira, lo primero que tenemos que esperar que llegue el mes de agosto para saber si este gobierno va a seguir con la carrera alocada de endeudamiento. Porque bueno, no es lo mismo ir a donde un médico con una enfermedad en gestación que con una enfermedad que haya hecho metástasis. Entonces... Pero ya hay 36 mil millones de dólares en la costilla, más de las deudas anteriores. Como usted lo dice. Son preguntas acomodadas, como pichada huevita, lo que tú estás haciendo, interesada, ¿verdad? Capciosa, como decimos los abogados. No lo maltrate así a Mercedes. No, él lo sabe. Él lo sabe. Él lo sabe. De ningún modo, todo ¿Qué así? No, mira, no, es una... Lo lleva en coche. Es una preocupación válida esa de la pregunta que usted formula en cuanto al tema del endeudamiento. Este gobierno es el campeón en endeudamiento. Así como las águilas y las estrellas están jalando los moños, el gobierno dominicano no tiene que jalarse los moños en eso porque ellos son campeones. No, las águilas ya juegan en octubre otra vez. Eso perdió hace tiempo. Están jugando. Están jugando. Ahora, el que no está jugando es el gobierno dominicano, que ya es campeón en endeudamiento, como es campeón en aumento de precios, ¿no? Entonces, ¿por qué entonces está tan alto en las encuestas?
en las encuestas administradas. La sí. Galo, no, la Licenciado. Galo. Sí. Una encuesta de prestigio del país. Pero en la Greenberg no lo pone así. Por la Greenberg, ¿Qué más? casi similar. No, en la Sí. Greenberg le pone 44 y a la oposición le pone 49. Licenciado. O sea, Leonel tiene 49. La oposición tiene 49. La oposición completa. Sí. Sumados todos. Pero la oposición va para allá. No dude, amigo Hon, amigo Lino Hon. Lino, John. John, no es Hon. John. Usted ve que uno se equivoca. Es igual que yo con el suyo ahorita. Sí, así que estamos Ahí me la pagó. Ahora estamos empate. Pero Vito, adelante. Se cuestiona mucho el endeudamiento. Ya dijimos ahorita que el país salió de una crisis durante el periodo de pandemia, específicamente en el año 2020, la economía decreció. No decreció. Se neutralizó porque creció cero. Decreció. Se mantuvo estática. Decreció. Él sabe precisamente. No se mantuvo estática, decreció. ¿Cómo se resolvía eso? Faltaba dinero. Para decirlo en palabras de a peso, como dice un amigo. Yo producía 20,000 pesos y durante 6 meses bajé a producir 12,000 pesos. Y yo tengo unos gastos corrientes, que son con los que yo sobrevivo, que debo financiar. ¿Cómo se resolvía eso si no era yendo a los empréstitos, a la banca privada, a la banca pública, a los organismos internacionales? ¿De qué forma? El problema, yo estoy de acuerdo con que esta crisis que nos afectó, de verdad que nos afectó, estuve y estoy de acuerdo con que el país fijara una postura de crecimiento del gasto público vía las facilidades monetarias, vía las facilidades fiscales y vía el endeudamiento. Estoy de acuerdo. Ahora, donde tuvo el problema es que le cogieron gusto a eso y siguieron endeudándose. Fue el gobierno del PRM de Luis Abinader, que es economista, que dijo que ya la economía se había recuperado en el año 2021. Entonces, si la economía se había recuperado en el 2021, ¿por qué siguieron tomando cada vez más dinero prestado? ¿Y el déficit? Se ha hablado de 3% del PIB. El déficit. ¿Y? ¿Con qué se cubre? Con endeudamiento. Que fue heredado del gobierno, de los gobiernos del PLD. No, fíjese. Fueron los gobiernos del PLD que profundizaron el déficit. Mira, la causa del endeudamiento, oiga bien, mire, la causa bueno, son muchas, pero la principal causa del endeudamiento es el déficit fiscal. Perdón, primero, enfáticamente, la principal Guarden eso. La principal causa del endeudamiento es el déficit fiscal. Heredado de los gobiernos pasados. Y este gobierno, siempre ha habido déficit fiscal. Ahora, este gobierno lo ha profundizado. El del año pasado, 2023, para no hablar de historia, sino hablar del presente, que es lo que le interesa a la gente, lo que está pasando ahora mismo, fue de 3.2% el déficit fiscal. Más alto que lo que ellos previeron, que era 2.9%. Entonces estamos hablando de un hombre, de un equipo, de un gobierno que no pega una en sus cálculos. La realidad es que el gobierno arrastra un déficit que fue heredado de los gobiernos pasados los déficits y que por eso debe financiarlo necesariamente con crédito. Mira, los déficits no se arrastran. No. Los déficits se generan todos los años. Y este gobierno genera déficit todos los años y es la razón por la cual la deuda pública... Entonces los del PLD generaron todos los años, los 20 años de gestión. Para que no entendamos, porque mira, no es una discusión así como usted la está presentando. En agosto del 2020, la República Dominicana debía 39,000 millones de dólares. Diciembre del 2023, la República Dominicana debe 55,000 millones de dólares. Yo quiero saber si 39 es más que 55. Obviamente que no, o sea, no hay que ser aritmético o matemático. Pero usted ha hablado de la causa. Pero hubo una crisis.
había que financiar la Pero crisis. usted me está entendiendo. Usted no acaba de decir. No. Es que le estoy diciendo que si hay aumento es porque hay déficit. Y ese déficit lo hay. ¿Usted sabe por qué? Porque este es el gobierno. Oiga bien esto, John. Para que usted sepa, porque probablemente los amigos que nos escuchan no lo saben. Este es el gobierno campeón en gasto público. El gobierno que más ha gastado en la historia de la República Dominicana. Mire, usted busca desde que se declaró la independencia dominicana 27 de febrero del año 1844, ¿no?, hasta agosto del año 2020, y ningún gobierno en 3 años había gastado más que lo que ha gastado este. ¿Usted sabe cuánto ha gastado este? 4.6 billones de pesos. Y si usted le hace una auditoría visual a eso, usted no encuentra ni 1 kilómetro de carretera nueva construida por este gobierno. Pero tiene que decir, Mire, vamos a la pausa, que ha pero duplicado el número de beneficiarios de la tarjeta. Oye, Supérate. esa vaina. Mire, Pero tiene que decir, escúcheme, tiene que decir que ha universalizado el Seguro Nacional de Salud. ¿Por qué tiene que decir todo eso con dinero que se hace? Duplicado la tarjeta Supera. Eso no es con otra cosa. Y todos los días tú vas a la oficina de Supera. Son beneficios sociales. Filas y filas de gente que tiene 4, 5, 6 meses que no la cobran. Tiene que decir, Está flojo eso. tiene que decir ¿cuánta la fiebre? que Un momento. ha habido la fiebre. necesidad ¿Cómo de tú vas a hablar subsidiar de eso? a sectores productivos para mantener estabilidad. Hay que decir todo eso. No puede decir solamente lo malo. Vamos a la pausa, pero me gustaría, tenemos otro compromiso, Cortiñas, viene para acá el cobrador. Sí, en unos minutos, sí, Roque. Háblame aquí un brevemente. Mira, no, un Que momentito, nos Wilmer, digan espérate. el número de Leonel Fernández Real. Sí, espérate, un momento, que no te adelante, tú quieres poner el No, si tú mulo quieres- en la carreta delante del mulo. Tómate un trago de agua. Tómate un trago de agua y vete si quieres. Mire, me gustaría brevemente que me dijera cómo usted califica el manejo de la economía que le dio el presidente Luis Abinader en la crisis que obviamente afectó finalmente el gobierno del PLD, porque la cosa se puso difícil y Danilo tuvo un buen manejo, ¿verdad?, en el año 2020 a la entrada del COVID-19. ¿Y cómo usted cree que enfrentó en lo posterior el presidente Luis Abinader esa crisis generada de manera fortuita, ¿verdad?, por esa enfermedad mundial? Yo formo parte del número 69. ¿Qué significa eso? Que el 69% de la población desaprueba la gestión económica del gobierno actual. Sí, pero Esa es mi respuesta. el compañero se refiere fue a la gestión de la crisis, a la gestión de la manejo, pandemia. manejo. ¿Usted quiere la respuesta suya o la mía? Esa es la mía. Esa es la suya. Y los números. ¿Quién gana las elecciones? Lo ¿Cómo que están yo los sé es que números? vinieron más de 20 millones de vacunas. Si vamos separados, hay segunda vuelta. Y si vamos juntos, y yo aspiro a la fórmula Leonel Fernández y Abel Martínez, ganamos en primera vuelta. Cámbialo, Miguel.